Ya. El objetivo de esta clase es avanzar con los conceptos que vimos nosotros en la clase anterior, que tiene que ver con la argumentación. Eso nosotros lo habíamos visto en la clase anterior, nosotros igual estamos recordando y repasando. La clase anterior nosotros señalamos dos conceptos que eran relevantes, que era el convencer y el persuadir. Entonces la idea es poder avanzar con la explicación de esta guía, porque después el propósito es poder participar o desarrollar un discurso argumentativo. Por eso acá nosotros estamos repasando, vamos a analizar también otro discurso argumentativo de personas comunes y corrientes que utilizan la argumentación para convencer o persuadir, pensando que también es lo lógico o en lo afectivo. Igual hay que aclarar eso. Nosotros igual en la clase anterior analizamos el concepto de argumentación que tiene que ver con algo subjetivo, subjetivo en el sentido de dar a conocer una apreciación personal. Esto no es para comunicar algo objetivo o algún hecho que ocurrió, porque no me calza para poder dar a conocer dos posturas. Entonces, igual la argumentación siempre es convencer o persuadir. Convencer a través de lo lógico o razonadamente y persuadir a través de lo afectivo. Entonces, igual hay que aclarar esos dos conceptos que son relevantes también al momento de la argumentación. Habíamos dicho también que nosotros a veces utilizamos la argumentación para tratar de influenciar a alguien, para reafirmar alguna convicción, perdón, o bien modificarla. Entonces ahí también tenemos ese tipo de argumentación que nosotros utilizamos. Y ahí seleccionamos los argumentos de acuerdo, porque después vamos a ver los tipos de razonamiento. Por eso que toda esta semana vamos a repasar y profundizar con el tema de la argumentación para de lleno empezar a trabajar la próxima semana con nuestra clase. Nosotros igual lo podemos terminar, por ejemplo, en toda la semana, y si nos falta tiempo en la siguiente, entonces la idea es poder trabajar en clase aclarando las dudas. Entonces acá vamos a encontrar dos maneras de utilizar la argumentación a través del convencer y el persuadir. El convencer puede ser a través de la propaganda y el persuadir a través de la afectividad, que sería la publicidad. Y ahí tendríamos dos componentes que lo habíamos visto en la clase anterior, que tenía que ver con lo lógico racional, que apela al intelecto, y lo retórico afectivo, que apela a las emociones y a la voluntad. Nosotros mañana igual en clase vamos a practicar con una guía donde ustedes van a sintetizar y aplicar todo lo que han aprendido en estas clases que tiene que ver con la argumentación. También habíamos comentado que lo lógico racional puede utilizar el lenguaje verbal, ya sea oral o escrito. En cambio, el afectivo o el retórico también se puede valer de aspectos de la comunicación no verbal, por ejemplo, lo kinésico, que tiene que ver con miradas, sonrisas, ademanes, o lo proxémico, que tiene que ver con la distancia, la cercanía o la distancia entre los interlocutores. Y también yo puedo utilizar lo paralingüístico, que es la entonación, también puedo utilizar el icono, que son la fotografía, imágenes, dibujo, etcétera, para poder afianzar y reforzar mi argumentación. El límite de lo argumentativo siempre va a estar dado por las formas imperativas. Yo no le puedo decir a alguien que se calle o es así, o ese tema es así como yo lo digo, porque ahí efectivamente, ¿qué estoy haciendo? Dejando que la otra persona deje de argumentar, porque para que se dé la argumentación siempre tengo que necesitar de alguien más para colaborar en nuestra argumentación y dar a conocer opiniones personales. Luego nosotros habíamos visto que la argumentación siempre necesita de un carácter polémico, donde se refiere al campo problemático. Es decir, yo tengo que pensar siempre un tema que sea controversial, que se pueda discutir y se pueda formular a través de una tesis, que la tesis siempre va a ser una afirmación con verbo conjugado.
Por lo tanto, la función de la argumentación siempre va a sostener nuestra opinión personal y de acuerdo al propósito está el convencer y el persuadir. Luego ahí también incorporamos todo lo que tienen que hacer en el trabajo, los respaldos, la garantía, las bases. Las bases siempre se sustentan en lo causal, la consecuencia también. Acá dice, los argumentos propiamente tal no son verdaderos ni falsos, sino que son probables. Es decir, los argumentos con respecto a un tema cualquiera son plausibles mientras no haya demostración de lo contrario. Por eso que siempre nosotros necesitamos de respaldo para sustentar la tesis. El carácter dialógico se refiere a que siempre se piensa para alguien más. En este caso, si un diálogo, una conversación, lo mismo. También siempre pienso en alguien más que puede estar presente o ausente. Y la situación, que eso lo habíamos visto también en la clase anterior, que no se da en el aire, sino que yo necesito de un emisor, un receptor, que serían aquellas personas que yo voy a tratar de convencer o persuadir para cambiar esa postura o punto de vista. Entonces también necesitamos un tema que tiene que ser polémico. Polémico, es decir, generar miles de posibles interpretaciones, sea a favor o en contra. Habíamos dicho también que los tipos de situaciones de comunicación que se pueden dar en formas privadas, por ejemplo, privadas, ¿a quién se les puede ocurrir dentro de lo que están presentes acá en la clase? A la Antonia Burto, piense en argumentación privadas. ¿Dónde se pueden dar la argumentación privadas? ¿La Antonia Burto o la Antonia Rosas dentro de lo que está? ¿Mis cómo? La argumentación privada, ¿dónde yo las puedo ver? ¿Por dónde se dan las argumentaciones privadas? ¿En los pensamientos? En los pensamientos, ¿en qué entorno familiar o dónde? ¿O en la sala de clases privadas? En familiares. Familiares, por eso que son privadas. Las públicas, ustedes las ven en la televisión a través de los debates, puede ser a través de videos, de propagandas, en todo eso es público porque va dirigido a un grupo de personas. Se dan formales o informales de acuerdo a la situación. Por ejemplo, si es una argumentación que yo estoy tratando de discutir algún tema polémico en la familia, es informal. Pero si yo estoy en clase va a tender a ser formal. De acuerdo al canal, pueden ser orales o escritas, inmediatas, mediatas y diferidas. Eso es lo que vamos a aclarar también. La idea es que ustedes puedan tomar apuntes, o sea, anotar como lo más esencial dentro de esta guía, quedarse como los conceptos clave también de la clase. La situación inmediata se refiere que es algo real, ocurre en la oralidad, por lo tanto es el intercambio de ambos que se influyen mutuamente, permitiendo la retroalimentación, la aceptación o la refutación. Dígame, Antonia. Sabe que le escucho muy bajito y como mal. Ya, voy a arreglar esto. Esperen un momento.